Quiero invitar a que abra su Biblia, por favor, en Santiago capítulo número 4. El domingo pasado estábamos meditando sobre el daño que produce en nuestras vidas el no tener dominio de nuestras pasiones. Habíamos visto que hay por lo menos 5 efectos nocivos de no tener dominio de nuestros deseos o de nuestras pasiones. Entre ellos estaban las guerras y los pleitos, estaban los pecados desordenados, la insatisfacción y la frustración del alma, las oraciones nulas o vanas y la enemistad con Dios. Estas 5 cosas se producen cuando nosotros no podemos tomar dominio de nuestros afectos, de nuestras pasiones o de nuestros deseos. Y este daño que es tan evidente, es importante que nosotros busquemos la manera de revertirlo. Es decir, Santiago no solamente nos va a hablar acerca de lo dañino que es el que nosotros demos rienda suelta a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestros afectos, a nuestras pasiones, sino que además de describirnos lo grave que es el que nosotros nos dejemos guiar por ellas, también se va a dar a la tarea de mostrarnos de qué manera nosotros podemos librarnos o podemos enfrentar estas pasiones. ¿Cómo podemos vencer estas pasiones? ¿Cómo podemos vencer estos deseos? Pues es algo que Santiago también nos va a enseñar y que el mismo apóstol Pablo nos había referido que teníamos que cuidar ahí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 5 al 7. Vamos a centrarnos en Santiago, pero quiero decirle que en la Escritura se nos enseña que debemos nosotros hacer morir lo terrenal en nosotros, como dice Colosenses: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en él. Hoy, como le dije, vamos a centrarnos en los versículos 7 al 10 de Santiago capítulo número 4 para responder a la pregunta: ¿cómo vencer a nuestras pasiones? Santiago, hermanos, nos muestra ahí 10 imperativos, 10 mandamientos que nosotros tenemos que seguir para librarnos de estas pasiones o de estos deseos. Algunos comentaristas bíblicos le han llamado a esto los 10 mandamientos de Santiago. Y para que nosotros podamos ubicarlos mejor, vamos a clasificar estos 10 mandamientos en 3 grandes rubros. El primer rubro tiene que ver con el sometimiento a Dios. El segundo tiene que ver con el arrepentimiento y el tercero tiene que ver con la humildad. Así es que estos 10 mandamientos los vamos a englobar dentro de estas 3 categorías, y primeramente vamos a hablar acerca de el que debemos de someternos a Dios, en segundo lugar que debemos de arrepentirnos y en tercer lugar que debemos de humillarnos. Leemos el versículo 7 que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, dice el 8, y se acercará a vosotros. Y ahí me quiero detener, luego veremos los versículos 9 y 10. 3 cosas encontramos en este versículo 7 y 8. Primero, someternos a Dios. Segundo, resistir al diablo. Y en tercer lugar, acercarnos a Dios. Y todo esto tiene que ver con sometimiento o con sumisión. Veamos primeramente lo que es someterse. La palabra que utiliza Santiago aquí para referirse a someterse es una palabra que tenía su origen y tenía su uso en la milicia. Y lo que Santiago está diciendo aquí cuando dice someteos pues a Dios, es alinearnos bajo la autoridad de Dios. Simplemente someterse es alinearse a la autoridad.
Y esta misma palabra que está utilizando Santiago en el versículo 7 es una palabra que nosotros podemos encontrar también en Efesios capítulo 5, versículo 21, cuando dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Esta palabra es muy interesante, hermanos, no solamente por su definición, sino por lo que quiere denotar o lo que quiere darnos a conocer. La forma verbal en la cual es dicha esta palabra es una forma verbal en griego que se llama auristo. Y esta forma verbal demanda o denota urgencia o demanda cumplimiento inmediato. Es decir, Santiago no solamente nos está dando una primera orden para que nos podamos librar de nuestras pasiones, que es el someternos a Dios, sino que además a través de esta palabra nos quiere indicar que lo tenemos que hacer urgentemente, que es algo que tenemos que hacer de manera pronta, expedita, rápida. No podemos esperar más tiempo cuando nosotros estamos viviendo los efectos de estar en desobediencia, de estar en pleitos, de estar frustrados, que son todos los efectos que habíamos visto entre el versículo 1 hasta el versículo número 5. Pero esto de someterse, hermanos, quiero decirles, tiene una aplicación muy práctica. Porque a lo mejor nosotros podemos decir: no, yo me someto siempre a Dios. Pero hay una manera muy sencilla en la cual nosotros podemos realmente darnos cuenta si estamos sometidos o no a Dios. Y esto tiene que ver con el sometimiento que tenemos de manera general a algunas autoridades que Dios ha impuesto. Por ejemplo, si usted va conmigo ahí en la escritura, por favor, a Romanos capítulo número 3, versículo número 1 al 2, podemos darnos cuenta cómo el mismo apóstol Pablo nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué fácil es el decir que nosotros nos sometemos a Dios, porque no hay forma en la cual alguien pueda probar que no lo hacemos. Pues Dios, es invisible, no lo podemos ver. A Dios nadie lo ha, entre comillas, escuchado, aunque nosotros sabemos que lo escuchamos a través de su palabra y nos relacionamos con Él de manera espiritual, pero es muy fácil que cualquiera de nosotros digamos que estamos sometidos a Dios. Sin embargo, de una manera muy práctica, podemos ver en la Escritura la evidencia del sometimiento o no a Dios. Dice Romanos que aquellos que no se someten a las autoridades que Dios ha puesto, entonces no se están sometiendo a Dios. Pero hay otras autoridades que también se refieren en la Biblia, a las cuales nosotros tenemos que estar sometidos. Si usted, por ejemplo, va a 1 Corintios 16:16, se nos dice que alguien a quien debemos de estar sometidos es a las autoridades espirituales, es decir, a los pastores. Dice 1 Corintios 16:16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, refiriéndose a siervos de Dios, el apóstol Pablo, y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Cómo puedo saber que me estoy sometiendo a Dios? Pues pregúntate, ¿te sometes a tus autoridades? Segundo, ¿te sometes a tus autoridades espirituales o te sujetas a ellas? Y podríamos seguir hablando de otras categorías. Por ejemplo, también encontramos que en Efesios 5:21 nos habla acerca de un sometimiento mutuo unos a otros, y luego en el 22 habla acerca de la sujeción de las esposas a sus maridos. Luego también podemos nosotros encontrar pasajes en los cuales se habla acerca de la sujeción que debemos de tener hacia nuestras
autoridades laborales, en el tiempo que escribía el apóstol Pablo, estaba refiriendo a los amos, porque había esclavitud en ese momento. Hoy no podemos hablar de amos, pero sí podríamos hablar de patrones o de personas para las cuales nosotros laboramos o trabajamos. ¿Cómo podemos saber que estamos sometidos? Pues pregúntese usted si en esos aspectos que Dios dice que estamos o debemos de estar sometidos, en realidad no estamos. Hijos, se tendrían que preguntar si se sujetan y obedecen a sus padres en todo, porque esto, dice la Escritura, es justo y le agrada al Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir sometimiento? Bueno, a través de experiencias muy cotidianas y muy prácticas podemos darnos cuenta si en realidad nosotros estamos sometiéndonos a Dios o no lo estamos haciendo. Ahora, yo quiero decirle que es natural en el orden de ideas de Santiago que si nosotros nos sujetamos o nos sometemos a las autoridades, pues obviamente entonces nosotros vamos a poder liberarnos de nuestras pasiones. Porque cuando hablamos de pasiones la semana pasada o de deseos, hablábamos de aquellas cosas que a nosotros nos placen, que a nosotros nos gustan, que nosotros tenemos una inclinación muy fuerte para llevar a cabo o para hacer. Pero cuando estamos subordinados, sujetos a alguien, pues entonces automáticamente esas pasiones, esos deseos, esos anhelos tienen que ser medidos. Estas pasiones o estos deseos van a tener que ser vencidos por esa subordinación que nosotros estamos teniendo en diferentes aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, si yo entonces trabajo en un lugar y trabajo en ese lugar, pero resulta que hay una persona o compañero de trabajo con el cual no tengo una buena relación, si yo estoy sujeto a la autoridad, voy a ser cuidadoso en la manera en la cual me relaciono con mi compañero de trabajo, porque mi autoridad puede sancionarme en caso de que yo no tenga esa relación con él y no saque el trabajo que me están solicitando o me están pidiendo. Someterse a Dios, hermanos, nos ayuda para que nuestros deseos y para que nuestras pasiones obviamente estén controladas y estén dominadas. Pero no solamente se nos dice que debe de haber un sometimiento, se nos dice también que además debemos de resistir al diablo, y hay una promesa aquí de que si lo resistimos, él huirá de nosotros. Cuando en Santiago hablamos acerca de tentaciones, es muy importante que nosotros digamos que las tentaciones no vienen de Dios. En Santiago capítulo número 1 se nos dice claramente que no erremos. Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que cada quien de su propia concupiscencia es atraído y seducido y da a luz el pecado. Dios no puede tentarnos, nos prueba, pero Satanás sí nos puede tentar. Y la tentación de Satanás es precisamente para que nosotros demos rienda suelta a esos deseos, a esos anhelos, a esas pasiones, que si no les ponemos límites, nos van a meter en serios problemas. Así que por esa razón, ahora Santiago nos dice que una manera en la cual podemos nosotros también evitar el que nosotros seamos controlados o dominados por nuestras pasiones es el que resistamos a Satanás. La palabra resistir también es un término militar. Es interesante cómo aquí Santiago nos da algunos términos militares. Y es un término que también es utilizado en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 13, cuando se nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La resistencia literalmente significa ponerse de pie y tomar una posición en contra de algo. Cuando Santiago está diciendo resistir, está diciendo ponte de pie y toma una posición en contra de algo. Pero Santiago está aclarando muy bien en contra de qué nosotros tenemos que estar y en contra de quién nos tenemos que poner en contra, y este es Satanás.
Dice: resistid al diablo, al malo, y él huirá de vosotros. Tenemos como iglesia, hermanos, que aprender a presentar resistencia a las tentaciones que nos presenta el enemigo. La razón por la cual peleamos, la razón por la cual nos dividimos, la razón por la cual nos frustramos, la razón por la cual codiciamos, tiene que ver con el hecho de que en muchas ocasiones no estamos dispuestos a no ceder a la tentación, resistiendo esa tentación que Satanás nos está poniendo. Y yo quiero subrayar algo que me parece que es muy importante decir, hermanos. Cuando hablamos del diablo, regularmente las iglesias tienden a tomar polos muy opuestos. A veces hay iglesias que no quieren aceptar que el diablo, el adversario de nuestras almas, anda como león rugiente buscando a quien devorar, como lo dice el apóstol Pedro. Pero hay a veces polos opuestos en los cuales encontramos que hay iglesias que culpan absolutamente de todo al diablo. No negamos la existencia del diablo y sabemos que Satanás, como dice la Escritura, está buscando la manera de hacernos daño. Pero hermanos, no todas las cosas tienen que ver con Satanás, o todas las cosas las produce Satanás. Santiago, en el capítulo 1, por eso le dije, nos habla de la concupiscencia, nos habla de esos deseos que hay en nosotros. Las tentaciones son externas, la concupiscencia es interna, el deseo es interno, la pasión es interna. Y Satanás pone cosas externamente para que nosotros, al tener esos deseos, vayamos tras esas cosas. Pero es muy importante que nos responsabilicemos de nuestro pecado, y Santiago está apuntando a ello. Santiago, por primer paso que nos da es: sométete a Dios. Estás siendo dominado por tus pasiones, no le eches la culpa inmediatamente al diablo. Sométete a Dios, ríndete a la autoridad de Cristo, haz lo que Cristo dice, pon atención a lo que Cristo te manda, obedece a lo que Dios te está diciendo. Hermanos, qué fácil es simplemente decir: es que Satanás. Tenía incluso yo un maestro en el seminario que, precisamente para hacernos ver que a veces nosotros no queríamos hacernos responsables de lo que nos tocaba, incluso hasta decía: pobre diablo, pobre diablo. Todo el diablo, el diablo, el diablo. No vamos a minimizar, no vamos a menospreciar lo que la Escritura dice en relación a él, pero tampoco nos vamos a nosotros a sustraer de la responsabilidad que a nosotros nos toca. Y lo que tenemos que hacer es resistir. Hay algunos que exaltan el poder del diablo y piensan que entonces el diablo nos domina y nos controla. Aquí este pasaje nos dice claramente: resiste al diablo y el diablo va a huir de ti. Y no es el único pasaje, lo podemos encontrar también en Pedro. El apóstol Pedro también habla acerca de la resistencia hacia los embates de Satanás. Tenemos que resistir. Tenemos que hacer frente a los ataques de Satanás y no nos debemos dejar vencer. Si resistimos, entonces hay una promesa en Santiago y dice que nosotros vamos a ver cómo el diablo huirá de nosotros. Esa es la promesa. Y si quiere un ejemplo, puede ir a Mateo capítulo número 4, versículo 1 al 11. Cuando Jesús inició su ministerio, algo que ocurrió fue que fue tentado por el diablo. Y hubieron algunas cosas que Satanás quiso aprovechar de la naturaleza humana de Cristo. Primeramente encontramos que Cristo tenía hambre. Y teniendo hambre, aprovechándose de ese deseo que tenía obviamente de alimentarse después de 40 días de ayuno, se presentó entonces Satanás, dice en el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador
y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A cada tentación que le fue presentando Satanás a Cristo, Cristo pudo resistir. Y yo quiero decirte que tú tienes la ventaja de que tienes la intercesión de Cristo en medio de las dificultades y de las tentaciones que vienen a ti. Por eso dice la Escritura que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo nos ayuda en medio de la tentación y podemos resistir a él. También la Escritura claramente señala que nosotros no somos personas que no podamos enfrentar la tentación, porque dice la Escritura: ninguna tentación humana nos ha sobrevenido. Dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. Hermano, no culpemos a Satanás, hagamos responsables nosotros de lo que nos toca hacer. Resista. Satanás sí anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero usted tiene la gracia de Dios, el poder de Dios, la asistencia de Dios para enfrentar la tentación. Por eso Santiago nos dice: ¿quiere que esas pasiones o esos deseos estén controlados y dominados? Pues resista al diablo, y el diablo va a huir de usted. La tercera cosa que tiene que ver con sometimiento, hermanos, es el acercarse. Ahora encontramos: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice el versículo número 8 en la primera parte. Nuevamente, este verbo que se utiliza de acercarse es un verbo muy interesante en el idioma griego o en el idioma original. Porque este verbo lo que indica es que este acercamiento tiene que ser un acercamiento completo. No tiene que ver con el dar 2 o 3 pasos para estar un poquitito más cerca de Dios. Este acercamiento al cual se nos habla en la carta de Santiago es un acercamiento completo. Es entrar plenamente en la presencia de Dios para residir nosotros en su presencia y para que Dios habite en nosotros. Eso tiene que ver con sometimiento, hermanos. Acercarnos a Dios de tal manera que Dios esté plenamente en nuestras vidas, esté habitando en nuestros corazones. Y esto requiere nuestra acción. Qué interesante es que el verbo dice: acercaos. ¿Sabes por qué? Porque ya Él se ha acercado. Podemos ver cómo en Hebreos nos dice que nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. Usted se puede acercar. Esta invitación de acercarse, hermanos, en realidad es un reclamo que Dios está haciendo a su voluntad. Dios le está diciendo: ¿sabes qué? El problema no está en mí. La razón por la cual eres vencido por tus deseos, por tus pasiones, y la razón por la cual sufres a causa de todo ello, no está en mí. No es porque yo no me haya acercado a ti. No es porque yo no te haya dado medios para que tú puedas enfrentar esto. La razón está en ti. Tú no te has querido acercar. Esto me recuerda una anécdota de la cual hablaba una mujer que dice que su esposo tenía una camioneta y la camioneta en la parte delantera tenía un asiento completamente corrido. No eran 2 asientos, era uno solo. Y regularmente la esposa, cuando tenían poco tiempo de casados o cuando eran novios, se sentaba muy cerca de su esposo. Pero después de tiempo se dio cuenta de que ahora ella estaba sentada más lejos.
y se daba cuenta que las parejas más jóvenes, cuando las veía en camionetas similares, siempre estaban muy pegados. Y entonces ella le quiso reclamar al esposo y le dijo al esposo: ay viejo, qué bárbaro tú. Mira cómo todas las personas andan juntitas y ahora nosotros siempre estamos separados. ¿Y qué le contestó el viejo? Le dijo: mija, la que te acercabas eras tú. Yo no puedo soltar el volante, yo tengo que estar allí. ¿Sabe? Si quieres que estemos cerca, acércate a mí. Y lo mismo sucede con Dios, hermanos. A veces decimos: ay, siento muy lejos a Dios. Ay, es que Dios, no sé, como que se me escondió. Ahora Dios no me quiere escuchar. Ahora Dios no me quiere atender. Ahora Dios no me hace caso. ¿Sabes qué? El problema nuevamente no está en Él. Él está conduciendo el curso de la historia. Él es el soberano. Él tiene control de todas las cosas. Pero ¿sabes qué? La razón por la cual te sientes lejos es porque tú te has alejado. Por eso Santiago dice: acercaos pues a Dios, y Dios se acercará a vosotros. Lo primero que necesitamos, hermanos, entonces queda claro en el versículo 7 y 8, para poder librarnos de las pasiones que a veces nos controlan y nos dominan, es sometimiento. Que es una palabra que el día de hoy, híjole, no la queremos escuchar. Nos suena violenta, nos suena abusiva, nos suena algo muy malo. Pero si nosotros no queremos estar bajo la autoridad de Dios, hermanos, entonces lo natural es que estemos viviendo todas las experiencias descritas en el versículo 1 al versículo número 5. ¿De dónde vienen las guerras? ¿No es de vuestras pasiones?, dice Santiago. Codiciáis, matáis y ardéis de envidia y no tenéis. ¿Por qué? Porque no pedís, y cuando pides, pides para tus deleites. ¿No te quieres someter a Cristo? Pues vas a seguir viviendo esa experiencia que señala el versículo 1 al versículo número 5. Primera clave, entonces, hermano, para que usted se pueda librar de esas pasiones y de esos deseos, es sujeción o sometimiento. Segunda cosa que usted tiene que hacer, lo encontramos en la segunda parte del versículo 8 y hasta el versículo 9. Ahora dice la Escritura: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ahora Dios nos habla acerca del arrepentimiento, hermanos. ¿Quiere usted ya no estar lidiando y batallando con esos anhelos, esos deseos, esas pasiones desordenadas? Necesita arrepentirse. Arrepentirse de verdad. De verdad. Hay dos palabras que se parecen mucho, yo siempre se las recuerdo en griego. Una es metanoia y otra es metamelaía. Metanoia significa arrepentimiento, metamelaía significa remordimiento. Y hay diferencia entre estas dos palabras, porque quien tiene remordimiento no es una persona que cambia de dirección, sino que sigue en la misma dirección. Se lamenta y llora porque ay, me fue muy mal. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios, pero sigue desobedeciéndolo. Ahora Santiago nos dice: ya no quieres lidiar con esas pasiones ni esos deseos, pues arrepiéntete de verdad. Arrepentimiento. Por eso dice Santiago: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y Santiago habla acerca de dos purezas aquí. Nos habla primeramente de la pureza externa. Limpiar, ¿qué? Las manos.
Pero luego habla de otro elemento y dice, purificad ¿qué? Vuestros corazones. Eso es arrepentimiento, el preocuparnos porque nuestras acciones sean distintas. Las manos nos sirven para el hacer. En el Antiguo Testamento, precisamente por ello es que los sacerdotes tenían que lavarse las manos antes de realizar cualquier actividad dentro del tabernáculo, porque las manos les servían para hacer cosas. Y todo lo que ellos hicieran tenían que hacerlo en santidad, porque servían a un Dios santo. Por eso también el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos: os ruego por las misericordias de vuestro Dios que presentéis vuestros miembros como ofrenda viva, santa, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que para que dejemos de estar lidiando con esos deseos y anhelos, tengamos un arrepentimiento genuino que nos lleva a limpiar todas las acciones que nosotros llevamos a cabo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Para qué usas los miembros del cuerpo que Dios te ha dado? ¿Los presentas realmente en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿O utilizas estos miembros para la injusticia? Por eso Santiago decía: de nuestra boca o de una sola fuente no pueden salir dos tipos de aguas. No puede haber agua dulce y agua amarga. Santiago en toda la carta nos está corrigiendo para que nos demos cuenta de que Dios nos llama a santidad y a limpieza de vida en nuestras acciones, porque también en el capítulo 2 había dicho: ¿de qué aprovechará que alguno dice que tiene fe, pero no lo muestra a través de sus obras? Las acciones tienen que ser puras, las acciones tienen que ser santas. Lo que nosotros hacemos tiene que agradar a Dios. Pero ¿saben qué? A Dios no solamente le interesa lo que hacemos, a Dios le interesa el corazón. Por eso también Santiago dice: y vosotros de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Y qué interesante es que Santiago utiliza esta expresión de doble ánimo en varias ocasiones. ¿Se acuerda usted también en el capítulo número 1? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense que en tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Habla de dos fuentes, es decir, de dos tipos de pensamientos. Y nos quedó claro el domingo pasado que Jesús decía que no podemos servir a dos señores. No podemos ser de doble ánimo, hermano. No podemos permitir que nuestro corazón no esté limpio. De dentro de nuestro corazón, así inicié el domingo pasado, salen los malos pensamientos, los homicidios. Tiene que ser limpiado nuestro corazón, y esto es limpiado por la sangre de Cristo, cuando en realidad nosotros nos arrepentimos. Queremos librarnos de esos malos deseos. Arrepiéntete de verdad, limpiando tu corazón y tus manos, limpiando tus acciones y limpiando el interior de tu ser. De esa manera nos podemos librar de esos malos deseos. Pero sigue diciendo Santiago en el versículo 9: afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. El arrepentimiento, otra de las condiciones que tiene, hermanos, es la contrición o el dolor. Cuando una persona realmente está arrepentida de lo que ha hecho, se duele mucho, le pesa mucho, se aflige mucho,
por lo que ha hecho. Aquellas personas que no sienten esa aflicción, ese peso, ese dolor cuando han cometido un pecado, entonces no están arrepentidas. Por eso Santiago apunta al verdadero arrepentimiento diciendo: tiene que haber un cambio de vida, un cambio en tus acciones, un cambio en tu corazón, pero tiene que haber también un profundo dolor cada vez que tú pecas. Afligido significa soportar una dura labor, aflicción o dificultad. Lamentar significa el que nosotros lloremos como si estamos en un llanto por causa de la muerte de algún familiar. Llorar es una expresión que tiene que ver con el estar apenado y tiene que ver con el que salgan incluso lágrimas de nuestros ojos. ¿Por qué seguimos batallando con nuestras pasiones y nuestros deseos? Porque no nos arrepentimos de ellos, hermano. No estamos arrepentidos de que en nuestro corazón hay un deseo y una inclinación muy fuerte hacia las cosas materiales, al grado que Dios ocupa un segundo lugar en nuestras vidas. Y no nos duele eso. No lloramos por ello. No nos lamentamos por ello. Seguimos tras las cosas materiales. Seguimos poniendo como Dios a las riquezas. Y no nos duele. Nadie se aflige. Nadie llora porque se equivoca en poner en segundo lugar a Dios. Y por esta razón es que Santiago dice: no se puede librar de esas pasiones y de esos deseos. No es posible librarnos de esas pasiones y esos deseos si verdaderamente no nos afligimos. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, el profeta Joel, en el capítulo número 1, empieza hablando al pueblo de Israel al arrepentimiento e invitándoles a que dejen de hacer fiestas, a que dejen de andar en la tomada, a que dejen de andar muy festivos y que se pongan a llorar y a lamentar por las cosas que les van a sobrevenir. Y encontramos en el profeta Joel expresiones como convocar a la asamblea, llamen a los ancianos, llamen a los sacerdotes y aflíjanse y lloren y hagan duelo, porque cosas tristes van a venir a su vida. Hermano, lo que refieren los versículos 1 al 5 de Santiago son cosas muy tristes, Cuando Santiago habla acerca de guerras o de pleitos, usted sabe lo que es un pleito y sabe el desgaste que genera un pleito. Usted sabe lo que es una guerra y sabe los daños que produce una guerra. Usted sabe cómo la frustración es fuertísima a veces en nosotros y nos produce mucho mal emocionalmente hablando. Esas cosas descritas en el versículo 1 al 5 son producidas por nuestras pasiones y debiéramos de llorar, de lamentar, de gemir, porque seguimos nosotros sin dominar esas pasiones y esos anhelos y esos deseos, y eso nos está trayendo mal a nuestras vidas. Muchas decisiones equivocadas provienen porque no tomamos dominio de nuestras emociones, de nuestros deseos. De hecho, la palabra pecado viene de una palabra que es amartía, y amartía significa errar al blanco, equivocarnos. Cuando utilizamos la palabra pecado, a lo mejor a usted le suena, suena bien fuerte. No es otra cosa pecar más que errar al blanco, equivocarte. Desear algo que no debiste haber deseado, hacer algo que no debías de haber hecho, decir algo que no debías de haber dicho. Errar, equivocarte. Y cada error que vamos cometiendo, hermanos, va trayendo mucho dolor a nosotros, pero lo triste es que a veces, a pesar de todo ese dolor, estamos como si no estuviera pasando nada. Como locos. No nos damos cuenta de la vida que estamos llevando.
de todas las cosas que nos estamos perdiendo. No nos dolemos de cómo nos estamos equivocando. Hermano, arrepentimiento. Por eso dice también al final del versículo 9: vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Mire, hay personas que no conocen a Dios, que están muy lejos de Dios, y a lo mejor usted dice: oye, pues están bien a todo dar. No se ve que estén sufriendo ni le estén pasando mal. Hermano, la paga del pecado es muerte. Y hay consecuencias de nuestros pecados que no enfrentamos de manera inmediata. Pero nuestros pecados y nuestros yerros nos alcanzan. Por eso Santiago está diciendo: en lugar de andar tú bien festivo y bien contento, haciendo puras cosas indebidas y creyendo que no te va a pasar nada, llora, lamentate, aflígete, duélete, arrepiéntete. Porque si no, esos deseos no van a parar. No vas a tener dominio de ellos. Y hay una tercera y última cosa, hermanos, que señala el pasaje que nosotros tenemos que hacer para librarnos de esos deseos. Versículo número 10. Note cómo en el versículo número 6 ya había iniciado Santiago anticipándonos de esta cualidad o esta característica que es necesaria para librarnos de nuestros deseos y de nuestras pasiones, cuando dice: pero Él da más gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes, resiste a los soberbios. ¿Sabe por qué seguimos nosotros batallando con las mismas cosas? Porque no reconocemos que tenemos un problema con algunas cosas. No queremos reconocer. El alcohólico dice que nomás es bebedor social, pero es alcohólico. Y por eso no se resuelve el problema, porque no se humilla, porque no reconoce, porque no se da cuenta de cuál es su condición. El mentiroso sigue siendo mentiroso porque no reconoce que tiene problemas con su lengua y que le es muy fácil andar inventando cosas y diciendo cosas que no son ciertas. El que murmura sigue haciéndolo porque no reconoce que esa es una condición con la cual él lidia constantemente. Por eso Santiago nos dice: humillaos delante del Señor. ¿Cómo te vas a librar del mal si no lo quieres ni reconocer? ¿Cómo te vas a librar de ese problema si no quieres llamarle a las cosas como son? La idea aquí es reconocer nuestra pobreza espiritual. Por eso el Evangelio de Mateo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Por qué no somos liberados con el poder de Jesucristo, ese Rey que tiene dominio sobre el pecado? Porque nosotros no queremos reconocer nuestra pobreza espiritual. Porque creemos, hermanos, creemos que le hacemos un favor a Dios cuando venimos a la iglesia. Que le hacemos un favor a Dios cuando servimos de alguna manera en la iglesia. No entendemos quién somos. No reconocemos delante de quién estamos. No nos damos cuenta, hermanos, que delante de Él no somos nada. Lo dice la Escritura: nuestras justicias delante de Él son como trapos de inmundicia. Preséntale lo que quieras a Dios, lo mejor que tú tengas. Y comparado con la santidad de Él, hermanos,
son como trapos sucios de menstruación. Así lo dice el pasaje que acabo de referir. ¿Qué es lo mejor que tú tienes? Pero nos presentamos delante de Dios como si nosotros no debiéramos nada, como si creciéramos espiritualmente tan solo porque añadimos años a nuestra edad. Cuando pasan a veces muchos años en la iglesia, hermanos, y seguimos lidiando con las mismas cosas, batallando con las mismas cosas, peleando de la misma manera, haciendo exactamente las mismas cosas, porque no somos humildes y reconocemos que necesitamos a Dios. Ni oramos. Vemos que hay conflictos en nuestra familia o hay conflictos en nuestro matrimonio y todavía creemos que nosotros lo vamos a sacar adelante, que nosotros vamos a poder, que no necesitamos el consejo de Dios, que no necesitamos su ayuda. Por eso dice la Escritura: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto lo enseñó también Jesús. Mateo capítulo 23, 12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 6 dice exactamente lo mismo, cuando dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Hermanos, en otras palabras, no podemos acercarnos a Dios con un corazón soberbio. Y si tenemos ese corazón soberbio, seguiremos yendo tras nuestros deseos y tras nuestras pasiones. Humildad. ¿Quién es usted y quién soy yo? Delante de Dios. Pero a veces, hermanos, sentimos que somos la última coca del desierto. Para que se oiga así más rimbombante, el non plus ultra, el no hay más allá. Creemos, hermanos, que caminamos como, no caminamos, flotamos como a 3 metros del piso. Vemos a los demás para abajo y decimos: ay, pecado. Miramos la paja en el ojo de nuestro hermano y no vemos la viga que hay en nuestro ojo. No somos humildes y por eso volvemos a caer. Después de la altivez y después del orgullo viene la aflicción de espíritu, hermano. Mire, mejor así, sencillitos. Mejor reconociendo que necesitamos a Dios, que sin Él no podemos. Esa es la manera en la cual Dios puede librarnos. Dice la Escritura: Él levanta al pobre y al menesteroso del muladar y lo hace sentar entre los príncipes de su pueblo. Pero ¿a quién levanta? Al pobre, al menesteroso, al humilde. A ese lo levanta el Señor y a ese Dios lo exalta. Hermanos, Dios nos da la promesa de que si somos humildes, Él nos va a exaltar. Él nos va a exaltar. ¿Cómo lo va a hacer? En este pasaje, hermanos, porque a lo mejor usted se está imaginando otras cosas, decir: yo me voy a acercar a Cristo para que entonces Él me exalte, y está pensando en ser presidente de la República. Pero, hermano, no es esto lo que está refiriendo el texto. La exaltación de la cual habla el texto es que Dios va a perdonar nuestros pecados. La exaltación de la cual habla el texto es que nos va a limpiar, nos va a purificar, nos va a llenar de gozo, nos va a hacer sentir plenos en lugar de frustrados y insatisfechos. Nos va a vestir con su ropaje de salvación. Pero tenemos que humillarnos. 3 cosas, hermano.
ya no quiere estar lidiando con esos deseos o pasiones, que lo lleva a sufrir las consecuencias de los deseos y pasiones de las cuales hablamos la semana pasada. Entonces, 3 cosas: sométase a Dios, arrepiéntase de sus pecados y sea humilde. Hermano, Dios nos está llamando a eso y nos llama a todos. Yo quisiera que tuviéramos un corazón correcto delante de Dios. Salmo 51, hermanos, lo leímos en el tiempo en el cual estábamos empezando la alabanza, y nos habla del verdadero corazón que nosotros debiéramos de tener delante de Dios. El salmista escribe este salmo luego de haber conocido cuál era realmente su condición. David, un rey encumbrado, aquel que decían que era conforme al corazón de Dios, vio a una mujer, la deseó y fue tras ella, la mujer de su prójimo. Y luego, no conforme con eso, al saber que la mujer estaba embarazada, entonces llamó al esposo que estaba en la guerra, lo trajo para que llegara a su casa y de esa manera justificar que estaba embarazada la mujer. El hombre no entró a su casa y entonces decidió ponerlo al frente de la batalla y le dijo al general: déjenlo solo, que lo maten. Porque deseó, porque codició, porque no pudo tener control ni dominio sobre sus anhelos. Pero después de eso escribió el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Quién eres tú y quién soy yo? ¿No crees que necesitamos a Cristo? ¿No crees que necesitamos a Dios? Yo te quiero invitar a que vengas a Cristo, a que le digas que no puedes, que batallas para tomar dominio de tu lengua, que batallas para tomar dominio de tus ojos, que batallas para tomar dominio de tus pensamientos, que tus acciones no son las correctas ni son las adecuadas, pero que tú no quieres seguir viviendo así. Porque sabes el dolor que produce el que te conduzcas de esa manera. ¿Por qué no oramos a Cristo y le pedimos que cambie nuestro corazón? Te invito a que te pongas en pie para hacer esta oración. Señor, cuánto dolor hay en nuestro corazón cuando tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Matrimonios fracturados, resentimiento en nuestro corazón, pleitos constantes que nos desgastan y que nos hacen sentir mal, amargura en nuestro corazón porque no alcanzamos aquellas cosas que deseamos. Cuánta tristeza, Señor, hay en nuestras vidas cuando sufrimos las consecuencias de nuestro pecado.
Pero gracias, Señor, porque en ti hay salvación. Gracias, Señor, porque no solamente describes todo el mal que hay en nuestra alma al no poder controlar y dominar nuestros deseos o nuestras pasiones. Gracias porque das mayor gracia. Tú das mayor gracia a aquel que dice: Señor, me quiero someter a ti, quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte. Señor, sabes que estoy arrepentido de lo que he hecho, de cómo he vivido. Reconozco quién soy. Y hoy vengo a pedirte perdón. Hoy vengo a pedirte ayuda. Hoy vengo a pedirte socorro. Hoy me quiero acercar a ti, Señor, porque tú ya te acercaste. Porque de tal manera me amaste que enviaste a tu Hijo Jesucristo para darme salvación y vida eterna. Tú ya te acercaste, Señor. Solo tengo que acercarme yo. Y hoy me acerco confiadamente al trono de tu gracia para encontrar el oportuno socorro que viene de ti. Socórreme, Señor. Ayúdame, Señor. Líbrame, Señor, de mis fallas, de mis faltas. Líbrame incluso, Señor, de aquellos pecados que me son ocultos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más de mi maldad. Oh Señor, me acojo a tu promesa cuando dice que si nuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser cual blanca lana. Y si fueren rojos como el carmesí, Señor, serán como la nieve emblanquecidos. Purifícanos, Señor, y límpianos. Todos nosotros te necesitamos. Permítenos el mantenernos sencillos, humildes, sabiendo que por tu gracia, por tu amor, por tu perdón, es que hoy estamos aquí. Adore a Cristo, exáltelo con su corazón.